Bueno, Efesios 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias porque tu palabra inspirada por ti, tu palabra inerrante sin ningún error, tu palabra completa y suficiente, Padre, tu palabra nos habla y nos dice todo lo que necesitamos saber para llevar vidas santas, vidas cercanas a ti, vidas en comunión con Cristo, vidas en comunión del Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo, Padre. Y eso mismo queremos hablar en el día de hoy, de qué nos tenemos que llenar. Padre, pido que andemos, que querramos andar en santidad, en amor, en la luz y no en las tinieblas. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Imaginemos por un momento que hemos comprado un coche nuevo. Estamos muy contentos, compramos el coche, lo sacamos del concesionario y justo nos damos cuenta que tenemos que repostar. Sale ahí la señal, hay que repostar, hay que echar combustible. Así que llegas a la gasolinera y ahí pues tienes unas decisiones que hacer. Dos decisiones diría yo. La primera, muy importante, es ¿qué le vas a poner al coche? ¿Es un coche de gasolina o diésel? ¿Qué le vas a poner? Y luego llegas ahí y muchas gasolineras ahora te encuentras como 5 cosas, que si gasolina 95, 98, diésel plus, tal, una cosa, lo otro. Quizá también te tienes que dar cuenta si tu coche es eléctrico o no, porque a lo mejor lo tienes que recargar en vez de echarle combustible. Quizá hay alguien que dice, pues yo le quiero echar otra cosa, le quiero echar Coca-Cola, le quiero echar agua. Pues según lo que le eches, así va a funcionar al coche. Si le pones algo que no le corresponde al coche, pues puede tener problemas muy graves. Quizá a alguno de vosotros os ha pasado que a un coche gasolina le habéis puesto diésel, o lo contrario, y eso pues causa problemas o puede causar problemas. A mi padre una vez le pasó y tuvo que hacer algo ahí para sacar, creo, el diésel que le había puesto a un coche gasolina. Hay problemas si pasa eso. Pero la otra pregunta que te tienes que hacer es ¿cuánto le vas a echar? No solamente qué le vas a echar, de qué lo vas a llenar, pero cuánto. ¿Lo vas a llenar entero? ¿Va a ir lleno? ¿O va a ir medio depósito? ¿O solo quieres poner un par de euros? ¿Cuánto le vas a echar? Y en la vida del cristiano, el cristiano no es un coche nuevo, pero sí que es una criatura nueva, una nueva criatura. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que el cristiano debe consumir o de qué se debe llenar? Hemos hablado de andar estas últimas semanas, de andar, cómo el cristiano debe de andar. Y podemos preguntar, ¿qué hay que darle a un cristiano para que ande bien? Para que ande y para que funcione. Y quizá la pregunta también está ahí, ¿y cuánto hay que echarle? ¿Cuánto hay que echarle de eso? ¿Hay que llenarlo o con un poco basta? Y creo que Pablo lo tiene bien claro en el versículo 18. Versículo que hemos leído, que dice, no os llenéis, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Lo tiene bien claro cuando dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Sabemos que es el Espíritu Santo que se nos habla ahí en el versículo 18. Nada más y nada menos que eso, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Así que cuando decimos la pregunta, ¿de qué me debo llenar? ¿De qué debe llenarse un cristiano? Pablo tiene la respuesta aquí en el versículo 18. En primer lugar, queremos ver pues, la primera parte del versículo, donde Pablo habla de estar lleno de vino. ¿Qué significa eso? ¿De qué debe llenarse un cristiano? Pues Pablo habla de estar lleno de vino, pero después habla también, en segundo lugar, veremos de estar lleno del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, veremos por qué Pablo hace esta comparación con no embriagarse con vino, pero estar lleno del Espíritu Santo. En primer lugar, Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es estar lleno de vino? Cuando la Biblia habla de vino, lo podríamos aplicar a alcohol de todo tipo. En tiempos bíblicos, el vino era la principal bebida alcohólica y en algunos lugares casi la única bebida alcohólica. Y no es que Pablo está diciendo aquí,
no os embriaguéis con vino, no os emborrachéis con vino, pero podéis emborracharos con cualquier otra cosa. Por supuesto que no, se está refiriendo al alcohol en general. Se refiere a eso. Y por supuesto, este tema no es un tema fácil. No es un tema fácil. Es un tema que hay muchas opiniones en el mundo evangélico, pero aunque no es el tema central de este versículo, está en el texto, en este texto que hemos leído, y debemos tratar este tema. ¿Y cómo debemos pensar como cristianos acerca del alcohol o acerca del vino? Pues la Biblia, la verdad es que habla bastante del vino y nuestra visión, nuestra opinión en cuanto a eso no debe de estar en lo que pensamos en nuestra mente. Ahí está la base, no debe de estar tampoco en lo que la cultura de un país nos dice. Mucho cuidado con eso. Hay gente que dice, no, como en mi cultura se hace eso, como en nuestra cultura se hace eso, tampoco tiene que estar basado en la cultura. Nuestra opinión sobre los temas de la vida y sobre temas bíblicos. Lo que queremos saber es qué dice Dios en su palabra acerca de cualquier tema. Y al venir al tema del vino, al tema del alcohol, eso es lo que queremos saber. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Pues bueno, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que nos hablan del vino o del alcohol. En primer lugar, queremos ver que hay una serie de pasajes que nos hablan de las consecuencias del abuso del vino, de lo que es la borrachera. ¿Qué pasa cuando se abusa del vino? Pues vamos al principio. Si me queréis acompañar o si no, lo leo yo en Génesis 9. Génesis 9, si no me equivoco, la primera vez que se habla del vino y la primera vez que se habla de la borrachera. Génesis 9, versículo 20. En la vida de Noé, todo lo que leemos en la palabra de Dios había sido seguir al Señor, obedecer al Señor en medio de oposición. Pero ya cuando sale del arca, quizá había relajamiento, quizá hubo otra serie de cosas, pero leemos ahí en Génesis 9:20, dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Planta esta viña, bebe del vino y no solamente bebe, sino que se embriaga, se emborracha. Ocurre algo muy extraño, algo triste, ahí está descubierto, desnudo, de una manera inmoral ahí en medio de su tienda. Eso está en Génesis 9, versículo 20. Una consecuencia del vino es esta inmoralidad. Y no solamente lo leemos ahí, si pasas a Génesis 19, es una historia también muy triste. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra y los únicos que escapan son Lot y sus dos hijas. Y las hijas de Lot, se nos dice ahí que utilizaron vino para emborrachar a su padre y así que su padre perdiera la noción de lo que hacía y tristemente tener relaciones de incesto con él. Después, si vamos a Levítico 10, no tenéis que buscarlo si queréis, porque lo voy a nombrar rápidamente. Levítico 10, aparece ahí cuando han llegado ya a Sinaí, el pueblo de Israel, y Dios les da la ley, y Dios decreta todos los sacrificios que se tenían que hacer, y el día de la expiación, y todo lo que se tenía que hacer, y es como que los sacerdotes aquí, se inaugura el sacerdocio, y en este momento quizá de satisfacción, de triunfo, donde la presencia de Dios baja, hay dos sacerdotes, hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que sin pensarlo, o sí pensándolo, traen fuego extraño. En vez de hacerlo todo según Dios había dicho, ellos traen sus incensarios y ofrecen fuego extraño delante de Jehová, y Jehová los juzga. Y los dos mueren. Y en Levítico 10, versículo 9, se nos dice que ellos estaban borrachos cuando estaban haciendo esto. Y por eso Dios le dice a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Estas son las consecuencias del abuso del alcohol. Proverbios nos habla muchísimo del vino y del alcohol. Y en Proverbios 20, versículo 1, texto muy importante en lo que nos está hablando Salomón. Dice ahí en Proverbios 20, versículo 1, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. En otras versiones, creo que en la versión de 1905, dice, en vez de sidra, dice cerveza. Se refiere a otro tipo de bebidas alcohólicas. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Cuando dice esa palabra escarnecedor, que quizá no la entendamos,
significa que se burla. El alcohol te hace burlarte de los demás, burlarte de Dios. Pero al final, en cierta manera, es el vino el que se está burlando de ti, porque tú te piensas que no te va a hacer nada y hoy vas a beber un poco más que otros días, pero al final acabas haciendo cosas que no debes, haciendo el ridículo y dejándote en evidencia delante de todos. El vino es escarnecedor. Y un texto que sí que me gustaría que buscarais es el texto de Proverbios 23. Proverbios 23, del 29 al 35. Estamos viendo aquí textos que hablan de las consecuencias del abuso de alcohol. Textos que hablan de las consecuencias del abuso de alcohol. Proverbios 23, versículo del 29 al 35. Dice la palabra de Dios: ¿para quién será el ay? Es decir, habrá dolor. ¿Para quién el dolor? El dolor es una de las consecuencias del abuso de alcohol. ¿Para quién las rencillas, peleas, discusiones? ¿Para quién las quejas? Todo esto son consecuencias del abuso de alcohol. ¿Para quién las heridas en balde? ¿Quién nos ha llevado un ojo morado? Muchos han llevado un ojo morado. ¿Para quién la moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Sí, entra muy suave. Dice, mas al fin, como serpiente, morderá. Y como áspid, dará dolor. Áspid es también un tipo de serpiente. Tus ojos mirarán cosas extrañas, cosas que quizá no deberías estar mirando. Y tu corazón hablará perversidades, cosas que no tendrías que estar diciendo. Y luego dice, serás como el que yace en medio del mar. Se está ahogando, está solo, desamparado. Como el que está en la punta del mastelero. Y mira lo que dice el versículo 35, así es la adicción de esta borrachera. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Esas son las consecuencias del alcohol, del exceso y del abuso de alcohol. Y es que si vamos a Efesios 5, 18, el texto que estamos viendo, nos lo dice el propio Pablo allí. En Efesios 5, 18, que dice, no os embriaguéis con vino, y después nos dice, en lo cual hay disolución. Disolución es una palabra que quizá no entendemos mucho en nuestro español actual, pero la disolución significa un relajamiento moral. Es decir, yo tengo unos principios, pero cuando bebo un poco demasiado, esos principios ya no me valen, me relajo, ya no importa, y puedo hacer cosas que no haría si no estuviera ebrio. Significa disolución, un relajamiento moral, también significa un desenfreno. Significa, con esa ilustración del coche, que cuando lo llenas de esto, entonces estás soltando el freno de mano, dejándolo en punto muerto, y a ver a dónde llegas. A ver a dónde llegas, eso es pasarse y abusar del alcohol. Soltar el freno de mano, poner punto muerto y a ver dónde llegamos. Esta palabra disolución es muy interesante en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque consta de dos palabras. La palabra, el prefijo no, que significa negación, y la palabra salvación. Es decir, aquel que se entrega a la borrachera, aquel que se entrega a la disolución, dice la palabra de Dios, no conoce, no tiene la salvación. No tiene salvación. Alguien que vive en una vida de disolución, una vida de desenfreno, una vida de borrachera, no lo tengo que decir yo, lo dice la palabra de Dios. Una vida continua así no hay, no tiene, no es salvación, no es salvo. Dice 1 Corintios 6, 10 bien claramente, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Bien, bien claro. La disolución es desenfreno. Lo podríamos decir así, tú échale mucho vino, mucho alcohol al depósito de tu vida y te cargan los frenos. Te cargan los frenos y cuando te cargan los frenos, ¿qué hay? Accidente seguro. Accidente seguro en tu vida. Tú llenas el automóvil de tu vida con vino, con vicios y demás y estás directo a un accidente seguro. No vas a poder frenar. Eso es la disolución. Hay textos en la Biblia, como hemos visto, que hablan del abuso del alcohol. Pero también encontramos pasajes en la palabra de Dios que hablan sobre el cuidado que hay que llevar y específicamente ciertas personas con el uso del vino. Quizá os acordáis de que en la ley judía
Dios hablaba de los nazareos, aquellos que Dios escogía o que hacían un voto de nazareo, un voto de entrega y consagración a Dios. Y en Números 6:3, Dios le dice que el nazareo se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. El nazareo, en su tiempo que iba a estar consagrado y entregado a Dios en este tiempo de nazareato, no iba a beber nada ni cercano al alcohol. También, como hemos visto, Dios le dijo a los sacerdotes que en el tiempo que estaban sirviendo en el templo no podían beber nada de alcohol. También leemos en la palabra de Dios en Jeremías 35. Dios le dice a Jeremías que vaya a ver a un pueblo que se llama el pueblo de los recabitas. Y se nos dice que este pueblo habían tomado la decisión, siguiendo a sus antecesores, habían tomado la decisión de no beber nada de vino. Y toda la descendencia de este pueblo continuó en la decisión y Dios los honró y los bendijo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos más de lo mismo. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le da los requerimientos de cómo deben ser los diáconos y los ancianos. Y Pablo le dice a Timoteo que los diáconos no sean dados a mucho vino. Así lo tenemos en 1 Timoteo 3. Y que los ancianos y pastores, pues aún más cuidado, dice que no sean dados al vino. Y ya está. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, seguramente que siguiendo el ejemplo de los sacerdotes judíos o de los nazareos, había tomado esta decisión de no tomar vino. Por eso, Pablo en 1 Timoteo 5:23 le tiene que decir a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Seguramente Timoteo había decidido no beber esta bebida, pero Pablo le tiene que decir: es que estás enfermo, es que necesitas esto como medicina para tu cuerpo. Pablo no condena esta decisión personal de Timoteo, pero sí que le dice que lo necesita por sus frecuentes enfermedades. Así que hemos leído pasajes que hablan de las consecuencias funestas del abuso del vino. También pasajes que hablan sobre el cuidado que ciertas personas, o que todos, pero que hay que llevar con el uso del vino. Pero también encontramos pasajes en la palabra de Dios que hablan del uso normal del vino. Vamos a Génesis 14. Génesis 14, versículo 18. Génesis 14, 18, un pasaje muy interesante y muy profundo si vamos después a Hebreos, pero es que Abraham se encuentra con un personaje llamado Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y si estudiamos más el tema nos damos cuenta que Melquisedec es un tipo de Cristo, o al menos un tipo de Cristo, si no quizás era una preencarnación, es decir, Cristo mismo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento, que vino y se preencarnó delante de Abraham. Pero encontramos a este hombre Melquisedec y dice que viene a tener comunión con Abraham y dice en el versículo 18: rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pensar que es muy interesante, sacó pan y vino este tipo de Cristo con Abraham y saca estos dos elementos delante de Abraham. Pero después encontramos también en Génesis 27, 25, cuando Isaac va a bendecir a Jacob, o él pensaba que iba a bendecir a Esaú, pero Jacob suplanta a su hermano, engaña a su padre y se presenta ahí Jacob para obtener la bendición de Isaac. Y Génesis 27, 25 dijo también Isaac: acércame la comida, acércamela, y comeré caza de mi hijo, para que... Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. No había borrachera aquí, simplemente estaban usando normalmente y cuidadosamente el vino. También tenemos que en los mismos sacrificios que Dios había dado, en Números 28, versículo 7, en Números 28, versículo 7, Dios estableció los sacrificios que se tenían que hacer. Y en estos sacrificios había algo que se llamaba la libación. Y la libación era un líquido que se echaba, y dice ahí, y su libación, la cuarta parte de un hin, vida. Con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Este vino se consumía ahí con el cordero, pero se utilizaba este vino allí en el sacrificio. También en las promesas que les da Dios, y no hace falta que lo busquéis, en Deuteronomio
Deuteronomio 11:14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento también encontramos menciones. Por supuesto, conocéis que el primer milagro que Jesús hizo fue el milagro en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Ahora, es verdad que muchos estudiosos bíblicos, gente que ha estudiado cómo eran los tiempos bíblicos, te dirá, y eso es verdad, que el vino que se bebía entonces no es como el vino que bebemos ahora. Era vino con muchísimo menos alcohol del que se bebe en estos tiempos. Y podríamos estar hablando sobre este tema mucho tiempo y mucha discusión ha habido por años y años. Pero lo que sí que podemos decir es que la Biblia no condena el uso moderado y cuidadoso del vino, sino que lo que sí que condena, y grandemente, es el abuso del vino. La Biblia no condena el beber alcohol, sino el embriagarse. El problema aquí es saber dónde empieza eso. Habiendo estudiado lo que la Biblia dice acerca del vino y habiendo conocido también diferentes posturas y personas en el mundo evangélico, creo firmemente que solo hay dos posiciones bíblicas que podemos tener como cristianos en cuanto a este tema. Dos posiciones bíblicas, y conozco a gente en las dos posiciones. En primer lugar, hay aquellos que sí que toman alcohol en ocasiones, pero llevan muchísimo cuidado de no caer en la borrachera. Y en segundo lugar, hay otros que deciden personalmente, como una convicción propia, no tomar nada de alcohol. Son abstemios o se abstienen del alcohol. Y personalmente me encuentro entre ellos. Desgraciadamente, suele pasar que aquellos que sí que beben critican al grupo que no bebe y los llama legalistas, fariseos, hipócritas. Muchas veces pasa eso y el grupo que ha decidido no beber mira al otro grupo por encima del hombre, los critica también y los llama pecadores, mundanos y carnales, pero esa no debe ser la actitud, no debe ser la actitud. De estos dos grupos que hemos visto, estas dos posiciones en cuanto al alcohol o al vino, la Biblia da lugar a estas dos posiciones y ninguno debe pensar que es superior al otro, ninguno. O tampoco debemos pensar, yo soy más débil que el otro y él es más fuerte, o yo soy más fuerte y el otro es más débil. No debo pensar, soy más santo que el otro porque hago esto, o porque tomo esto, o porque no lo tomo. O soy más piadoso, estoy más cerca de Dios. No debemos pensar estas cosas. Debemos saber que en el infierno va a haber gente que nunca probó 1 mililitro de alcohol. Y en el cielo va a haber gente, por supuesto, que sí que bebió vino. Ahora, lo que sí que te puedo decir es que en el cielo no va a haber nadie cuya vida fue caracterizada por la borrachera. No va a haber ni uno. Sí que habrá borrachos que nacieron de nuevo y dejaron la borrachera. Sí que los habrá, como dice 1 Corintios 6:10, dice, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y luego dice, y esto erais algunos, pero ahora habéis sido santificados, habéis sido limpiados, habéis sido justificados. Eso es la vida vieja y la vida vieja ha pasado. No nos equivoquemos, el infierno es el lugar de los borrachos, aquellos que permanecen en este tipo de vida durante toda su vida. No hay una tercera postura de decir, pues yo bebo y no voy a llevar cuidado con esto. No hay una tercera postura. Hemos dicho solamente dos posturas que tienen su base en la palabra de Dios. Ahora, en cuanto a este tema, debemos llevar cuidado, como hemos dicho, de juzgar al otro. Vamos a ir a Romanos 14, versículo 13. Hay dos posturas, como hemos dicho, y debes elegir en cuál estás. Pero Romanos 14, versículo 13. Hemos visto que hay gente que lleva mucho cuidado, bebe, pero lleva mucho cuidado y gente que decide abstenerse. Romanos 14, versículo 13. Pablo tenía situaciones parecidas también con la gente, si comía carne o no. Y dice ahí, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Pero dice luego, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muy importante ese principio. No pongamos ocasión de caer al hermano. Eso podría ser algo muy, muy perjudicial. Y mira lo que dice el versículo 21, Romanos 14, 21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Por tú beber algo, ¿le vas a hacer caer al hermano? Pues en ese momento no bebas. Imagínate que yo le estoy hablando a un musulmán que no come cerdo.
y le invito a mi casa para hablarle de Cristo y le pongo un solomillo de cerdo. Le estoy haciendo caer, le estoy dando un problema. O un vegano, como hay tanto ahora, pues no le pongas una piedra de tropiezo para que el evangelio vaya. Invitas a tu casa, quizá tú sí que bebes, y invitas a tu casa a un exalcohólico que se ha convertido. No se te ocurra ponerle algo así que le puede ser de piedra de tropiezo. No nos juzguemos los unos a los otros, dice el versículo 13, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ni ocasión de caer al hermano. Llevemos cuidado porque mucha gente habla de libertad cristiana y se utiliza la libertad cristiana como ocasión para la carne. Y eso no es lo que es la libertad cristiana. La libertad cristiana no tiene nada que ver con mira lo que puedo hacer y lo que me puedo beber yo y lo que me puedo... No tiene nada que ver con eso. La libertad cristiana. La libertad cristiana significa que hemos sido libertados de las garras del pecado y que ahora nos entregamos a servir a Cristo. Eso es la libertad cristiana y no otra cosa. Así que hemos visto lo que dice la Biblia acerca de ser lleno del vino, las consecuencias del abuso del alcohol, cómo debemos llevar cuidado y cómo la Biblia también habla del uso moderado que se puede hacer del alcohol y por eso hemos dicho de estas dos posiciones que se pueden tener. Pero vamos al texto, vamos a Efesios 5:18, porque el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay desenfreno. Pero ¿qué dice después? Y eso es lo importante. ¿Qué dice, o lo más importante? ¿Qué dice después? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y qué contraste tenemos aquí? ¿Qué cambio tenemos aquí? Si llenas el depósito de tu vida de vino, entonces va a haber desenfreno. Pero si llenas tu vida del Espíritu Santo, ¿qué cambio más grande va a haber? Y es que si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú has entregado tu corazón a Cristo para que Él sea tu Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, y has creído que la sangre de Cristo es lo único que te puede limpiar de tus pecados. Si has hecho esto, si conoces a Cristo, entonces has recibido un regalo tremendo. No solamente la salvación, sino que has recibido el regalo del Espíritu Santo que mora en ti. El Espíritu Santo que mora en ti y que llega a tu vida para quedarse. No llega para estar un rato y luego ir por ahí, no, llega para quedarse. En ese gran pacto de la redención que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo para salvar al hombre, en ese gran pacto de la redención, Cristo es el que compró, el que pagó, el que cumplió esa redención. Pero el Espíritu Santo es el que la aplica. Es decir, Cristo la compra, pero el Espíritu Santo la coge y la aplica esa redención, esa salvación en nuestras vidas, en la vida de los elegidos. El Espíritu Santo es el regalo que nos ha dado Dios, así que estemos animados, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Es un regalo que Cristo ha comprado para nosotros. Muchas veces no le damos el énfasis que deberíamos al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Quizá los extremos que han llegado a algunas denominaciones evangélicas nos asustan. Y por eso decimos, no vamos a hablar mucho del Espíritu Santo, a ver si se van a pensar que... Pero deberíamos hablar del Espíritu Santo, porque la Biblia habla del Espíritu Santo y porque la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible, es completamente imposible. El Espíritu Santo es el que nos dio nueva vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Juan 3, si alguno no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que nos enseña todas las cosas, Juan 14. Es el que nos guía a la verdad de Cristo y del Evangelio, porque el Espíritu siempre glorificará a Cristo. Dice Cristo, Él me glorificará a mí. El Espíritu Santo es el que nos da poder para ser testigos. Dijo Cristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos ayuda en nuestra debilidad, dice Pablo, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo tenemos que orar? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Romanos 8:26. El Espíritu Santo es el que capacita a la Iglesia con dones espirituales para servir a Dios.
El Espíritu Santo es el que produce fruto en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mucho se ha hablado de qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto debemos recordar que cuando hablamos del Espíritu Santo no es una fuerza o una energía, sino es la tercera persona de la Trinidad. Y ahora que vamos a hablar de su obra, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Hemos nombrado algunas cosas, pero hay tres obras que hacen el cristiano que quiero distinguir en el día de hoy. En primer lugar, ¿qué es la morada del Espíritu Santo? La morada del Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Se habla de eso, de que el Espíritu Santo mora en una persona? Pues significa eso, que Dios, aunque sea omnipresente, aunque Dios esté en todo lugar, Dios en su plan y en su palabra, Él ha decidido que su presencia especial esté en distintos sitios. En el Antiguo Testamento estaba en el tabernáculo y después en el templo. Y en el Nuevo Testamento, ¿dónde está la presencia especial de Dios? En el cristiano. En el cristiano. Dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no tenemos que ir a Jerusalén a adorar en el templo, ya no tenemos que ir al tabernáculo, tenemos al Espíritu de Cristo morando en nosotros. Somos nosotros mismos la morada de ese Espíritu Santo, por eso tenemos que guardar este cuerpo. La morada del Espíritu Santo significa que cuando una persona cree en Cristo como Salvador, el Espíritu viene a morar en su vida y se queda allí para siempre. En Romanos 8:9 dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después hace una afirmación clarísima que dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. Bien claro lo deja. ¿Qué es la morada del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Ahora, otro término que se utiliza mucho, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es un tema que muchas veces ha habido controversia a lo largo de los siglos, pero especialmente desde el principio del siglo pasado, el siglo XX, con el movimiento pentecostal. Y es que este movimiento piensa que el Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia de santidad que tienen los cristianos y que el cristiano debe buscar. Se basan en pasajes como el de Pentecostés y dicen, mira, los discípulos ya eran cristianos, eran salvos cuando Cristo estuvo con ellos, pero luego en Pentecostés fueron bautizados del Espíritu Santo y tuvieron una segunda experiencia. Así que, dicen los pentecostales, tú y yo, aunque seamos salvos, debemos buscar esa segunda experiencia donde ascenderemos a un segundo nivel de madurez, de cercanía a Dios y tenemos que buscar esa segunda experiencia para estar en un nivel más alto de santidad. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Eso no es como la Biblia lo explica, de que hay dos tipos de cristianos, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y los que no. También los pentecostales dicen que al ser bautizado en el Espíritu Santo, entonces pues hablas en lenguas y tienes dones que la Biblia nos dice que ya han cesado. Tenemos que entender, lo que ocurrió en el día de Pentecostés fue un hecho histórico. Era la primera vez que el Espíritu venía de esa manera después de la muerte de Cristo. Igual que el Calvario es un hecho que ocurrió una vez, no se va a repetir nunca más, por supuesto, porque Cristo murió una vez por todos y ya está, una vez para siempre. De la misma manera, en gran medida lo que ocurrió en Pentecostés es un hecho único, un hecho histórico. Así que no podemos basar una enseñanza entera en lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Cuándo ocurre entonces el bautismo espiritual? Este bautismo del Espíritu del que habla la palabra, ¿cuándo ocurre? Pues las Escrituras nos enseñan que solo ocurre una vez. Solo ocurre una vez. Y que esa vez es que ocurre en el momento de la conversión. En el momento de la conversión. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 13. Hemos hablado de la morada del Espíritu, estamos hablando ahora del bautismo del Espíritu. 1 Corintios 12, 13. Y debemos conocer estos términos porque para evitar errores y para centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios
12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando algo en el pasado. ¿De qué está hablando? ¿Cuándo un cristiano entra a formar parte del cuerpo de Cristo? En la conversión. ¿Cuándo de manera espiritual hemos bebido del agua de vida? Cuando vinimos a Cristo en la conversión. ¿Cuándo viene a morar en nosotros el Espíritu Santo? En la conversión. Así que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en la conversión. Además, nunca verás en el Nuevo Testamento un mandato a cristianos a que se les diga, sed bautizados en el Espíritu Santo. Nunca verás ese mandato, pero sí que leemos, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso creo firmemente que solo hay un bautismo espiritual en la vida del creyente y ocurre en el mismo momento de la conversión. En ese momento somos unidos a Cristo, en ese momento morimos con Él y resucitamos con Él, lo que significa el bautismo. Y si piensas también en la ordenanza del bautismo físico, el bautismo físico debe ser también un símbolo del bautismo espiritual. Pero si decimos que el bautismo espiritual es lo mismo que la llenura y que puede ocurrir muchas veces, entonces ¿tenemos que bautizarnos físicamente también muchas veces? No. O si decimos que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una experiencia después de la salvación, más tarde, donde alcanzas una madurez o una santidad especial, entonces ¿no se puede bautizar una persona físicamente hasta que haya tenido esta experiencia? No, no. Si una persona ha creído en el Señor Jesucristo, le ha recibido, entonces es injertado en Cristo, es unido a Cristo, es bautizado en el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Ese es el bautismo espiritual, es unión con Cristo y ocurre en el momento de la salvación. Pero tenemos un tercer término. Hemos visto la morada del Espíritu, el bautismo del Espíritu, son cosas que debemos comprender. Pero aquí aparece en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es esto? Pues gente dice, bueno, en mi experiencia, yo tuve una experiencia de llenura, tal, del Espíritu, pero no nos tenemos que basar en las experiencias que tuvimos, sino en otra vez qué dice la Escritura. Pues vayamos otra vez a Efesios 5:18. Es el texto que estamos pensando y meditando y estudiando y exponiendo en el día de hoy. Dice, antes bien, en comparación con lo otro, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Está en modo imperativo, es decir, en modo de mandato. No es una recomendación, no es para algunos cristianos, es algo que para todos. El cristiano debe buscar esto de ser lleno, esta llenura del Espíritu Santo. Pero también es un verbo en presente, y habla de una realidad continua. No es que una vez seas lleno y ya está, sino habla de una realidad continua. Se podría traducir también como sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Y también no dice llenaos del Espíritu Santo, dice sed llenos. Es decir, el verbo está en voz pasiva. Como un coche que no se llena a sí mismo, así el cristiano no se puede llenar a sí mismo del Espíritu. No es que tú decidas, venga, voy a llenarme ahora, no. Es algo que Dios hace en nosotros. No que nosotros hacemos en nosotros mismos, sino que Dios hace en nosotros. Lo que sí que debemos hacer nosotros es prepararnos para que Él nos llene, pedirle que Él nos llene, rogarle que Él nos llene, pero es Dios que nos llena de su Espíritu. Es una obra soberana de Dios. Él derrama de su Espíritu como quiere y cuando quiere. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle y prepararnos para esto. Es decir, resumiendo un poco, la llenura del Espíritu Santo debe ser el deseo y la petición constante del Hijo de Dios. Nuestro deseo es que Dios derrame más de su Espíritu. Santo Espíritu, llena mi vida. Dios, derrama de tu Espíritu sobre tu iglesia. Y así, en consecuencia, eso tendrá un gran efecto en nuestra vida personal, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestra iglesia. En Hechos, en el libro de Hechos, leemos, por ejemplo, en la vida de Pedro, que fue lleno del Espíritu Santo en Hechos 2,
Pero luego en Hechos 4 fue lleno del Espíritu Santo al hablar con el Sanedrín, y luego al orar fue otra vez lleno del Espíritu Santo, y luego en Hechos 10 fue otra vez lleno del Espíritu Santo. Debe ser la realidad constante del Hijo de Dios. Entonces podríamos decir que en nuestra vida como cristianos hay un bautismo del Espíritu, pero muchos llenados, muchas llenuras, o sea, muchos llenados de este Espíritu. Debería ser nuestra oración constante: Santo Espíritu, llena mi vida. Darnos cuenta de que sin Él nada podéis hacer. Dijo Cristo: separados de mí nada podéis hacer, y separados de su Espíritu nada podemos hacer. ¿Con qué podemos comparar esto? Quizá podemos pensar en un vaso. Mira, aquí hay un vaso de agua. Un vaso de agua. Y si un vaso lo tienes sucio y le vas echando agua y agua y agua, verás que poco a poco, cuando vas llenándolo y llenándolo y llenándolo, eso que está sucio va saliendo y saliendo y saliendo, y al final se limpia. Y también eso pasa con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos llenados y llenados y llenados otra vez del Espíritu Santo, y el pecado va saliendo y saliendo y saliendo. También lo podemos comparar con quizá un vaso como nosotros, que tenemos grietas, y muchas veces necesitamos rellenar y rellenar y rellenar el vaso, porque vamos perdiendo por nuestro pecado esa cercanía al Espíritu, esa comunión del Espíritu. También se puede comparar con un globo. Un globo tú lo llenas, lo inflas y parece que, y dices, el globo está lleno de aire. Pero si lo inflas más, se puede llenar más. Y si lo inflas más, se puede llenar más. Y así como cristianos podemos estar llenos del Espíritu, pero es que hay más y más cosas que Dios quiere enseñarnos, más áreas en las que tenemos que estar llenos del Espíritu, más ministerios quizás en los que podemos servir llenos del Espíritu. Hay más y más llenura del Espíritu Santo que Dios nos quiere dar. Eso es la llenura del Espíritu Santo, en contraste con el bautismo del Espíritu Santo y la morada del Espíritu Santo. Pero ya para acabar, hemos visto lo que es ser lleno de vino, hemos visto lo que es ser lleno del Espíritu, pero ahora queremos ver la comparación que hace Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hace esta comparación? A bote pronto nos puede parecer una comparación un poco extraña. ¿Por qué habla del vino y luego del Espíritu? ¿Por qué no dice Pablo, pues no os llenéis con pecado y llenaros con el Espíritu? Nos parecería más normal, algo así más general como el pecado y luego del Espíritu. ¿Por qué Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo? ¿Es que hay alguna relación ahí? Y seguramente los efesios entendían esto porque en su trasfondo entendían más esta comparación. En las religiones paganas griegas, de los templos y a los dioses de la mitología griega, algo que se hacía muchas veces es que se utilizaba el alcohol y la borrachera para entrar en comunión con los dioses. Eso es lo que hacían en la mitología pagana griega, para llegar a un éxtasis y recibir también conocimientos de los dioses, y muchas veces también para participar en inmoralidades y orgías horribles que se hacían en esos templos. Y lo que Pablo les está diciendo aquí es que estar lleno de vino, estar abusando de este vino, lleno de vino, no trae nada bueno. Pero estar lleno del Espíritu sí que trae todo lo bueno que necesitamos. Estar lleno del Espíritu no nos conduce a estar de subidón y luego de resaca como con el vino, sino que estar lleno del Espíritu nos conduce a estar verdaderamente alegre, verdaderamente satisfecho de continuo, y conduce también a estar en una verdadera comunión con Dios y a una vida de santidad y no de inmoralidad. La comparación también se da en Hechos 2, en el mismo Pentecostés. No sé si os acordáis, cuando bajó, el Espíritu fue derramado sobre los creyentes, ¿cuál fue la primera acusación que le hicieron los incrédulos? Estos están borrachos, están llenos de mosto, porque estaban tan alegres, estaban hablando en otros lenguajes para que todos pudieran entender, y la gente les decía, estos están borrachos, y Pedro rápidamente dijo, no están borrachos, no están llenos de mosto, están llenos del Espíritu Santo. Así que la comparación para los efesios era clara entre la llenura de una cosa y la llenura de la otra. Y la comparación es clara, ¿por qué? Porque esta llenura de las que estamos hablando aquí es estar bajo el control de otra fuerza. Primero, estar bajo el control de otra fuerza. Cuando alguien bebe demasiado, es como si algo externo
le estuviera controlando, aunque sigue siendo responsable de lo que hace, por supuesto, pero pierde el autocontrol. No sé si os acordáis, hace pocas semanas solamente hubo este asesinato en Galicia, en La Coruña, de este joven llamado Samuel, y los acusados de este asesinato, lo primero y lo único que dijeron cuando los apresaron es: estábamos borrachos, así que pensaban, si estoy borracho, entonces yo no tengo la culpa, pero por supuesto que tenían la culpa, porque ellos pensaban, no, era otra cosa que me estaba controlando, y en cierta manera es parte de lo que hace el alcohol, tomar el control de nosotros. Pero cuando uno se llena del Espíritu Santo, también hay otro que toma el control, pero es el Espíritu Santo que nos controla, el Espíritu Santo que obra en nosotros y con nosotros para llevarnos a la santidad, a las buenas obras. Lo dijo Pablo: ya no vivo yo, ya no tengo yo el control, sino que Cristo y su Espíritu vive en mí. Así que la pregunta es, ¿qué te controla? ¿Qué es lo que controla tu vida? ¿Te dejas controlar por vicios, como el vino? ¿O por otro tipo de vicios? ¿O por la comida? También la glotonería es igual de mala que la borrachera. ¿O otros vicios te dejas controlar por eso? ¿O eres controlado y lleno del Espíritu Santo? Pero también esta comparación que hace Pablo, la hace porque estas dos cosas, esta comparación la hace porque estos dos transforman tu andar. Si quieres ver si una persona está borracha, ponla a andar en línea recta y verás si está borracha o no. Pero aquel que está lleno del Espíritu también se le ve en su andar. No que no ande recto, sino todo lo contrario, que anda rectamente en los caminos del Señor. Anda en amor, como hemos visto en el capítulo 5, anda en la luz. Hablábamos de eso hace unas semanas, de separarnos de las tinieblas. Y si os pensáis en la borrachera, siempre suele ser algo que se hace de noche. Son actividades de las tinieblas. Así que, ¿qué es lo que afecta tu andar? ¿Qué es lo que transforma tu andar? ¿Es el Espíritu Santo o es otro tipo de cosas? ¿Es el mundo? ¿Los vicios? ¿Qué es lo que transforma tu andar? También esta comparación la hace Pablo, porque estas dos cosas se puede decir que producen alivio o paz. La intoxicación con el alcohol es lo que muchos buscan, quieren beber un montón para aliviar sus penas, para calmar sus penas o para calmar su conciencia. Y momentáneamente hay muchos que piensan que se alivian, pero después con la resaca todo vuelve a ser igual, incluso están mucho peor que antes. Pero como cristianos, Dios nos ha dado a su Espíritu, y su Espíritu es llamado el Consolador, el que nos consuela, el que quita nuestras penas, el que toma nuestras cargas, el que nos alivia y nos restaura. Ese es el Espíritu Santo. Por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo y no de otros vicios como el alcohol o como otras cosas. ¿Qué es lo que te da alivio y paz a ti? ¿Qué es lo que buscas cuando estás cargado? ¿Qué es lo que buscas? ¿Es Dios? ¿Es su Espíritu? ¿Es su palabra? ¿O son las cosas que ofrece el mundo? También Pablo hace esta comparación, porque muchas veces la gente piensa que el alcohol te da la valentía necesaria. Mucha gente acude al vino para así ser más abierto, desinhibirse y poder tener quizá la valentía, muchos jóvenes, para decirle algo, un piropo a esa chica, pues por eso voy a ver si una copa de más me ayuda. Pero al final solo lleva eso, a la inmoralidad y al desenfreno. Pero ser lleno del Espíritu Santo sí que nos da verdadera valentía, verdadero poder, no para hacer cosas que no convienen, sino para hacer lo correcto, para testificar a otros. ¿Qué es lo que dijo Cristo a sus discípulos? Recibiréis poder. Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le dijo Pablo a Timoteo, no has recibido el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos da y por eso debemos de ser llenos del Espíritu Santo y no embriagarnos con otras cosas que ofrece el mundo. Esa es la comparación que está haciendo aquí Pablo. Así que, hijo de Dios, hija de Dios, dejemos todo tipo de vicios, y no solamente el vino. Tú puedes pensar en otra lista grande de vicios que podemos tener, de cosas que nos controlan y de las cuales nos llenamos. Dejemos esto y entreguémonos al Espíritu Santo. Deja de llenarte de las cosas de este mundo y llénate del Espíritu Santo. Mejor dicho, sé lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Para vencer toda tentación
para vivir santamente. No ser controlados por el vino, sino por el Espíritu Santo. No buscar el alivio que puede dar el vino por un momento, sino la paz duradera que da el Espíritu Santo. No buscar la valentía que puede dar el vino para hacer cosas que no convienen, sino el poder que da el Espíritu para hacer lo que conviene. Que nuestro andar, que el andar de cada uno de nosotros sea no el andar de alguien controlado por el vino, o controlado por sus vicios, o controlado por el mundo, sino el andar, la vida de alguien controlado o controlada y llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a hablar. Trono de la gracia, a pedir a Dios de su gracia para que nos ayude a vivir santamente. Vamos a orar.